Buenas tardes a todos. Ya llevan en marcha unas cuantas sesiones, o sea que para mí es un gusto estar hoy aquí con dos grandes compañeros, dos grandes profesionales a los que admiro muy profundamente para hablar de temas que nos interesan a todos, del papel de la Unión Europea en dos de los grandes frentes calientes que hay ahora mismo abiertos en el mundo y que seguramente van a decidir el rumbo de las próximas décadas. Está con nosotros Pilar Bonet y Fran Sevilla, los dos los conocéis sobradamente. Yo he tenido el privilegio de conocerles de manera más personal, a Pilar en los años en Moscú. Pilar es, sin duda, la gran referencia periodística entre los corresponsales, lo fue y lo será en aquella zona. Seguramente nadie conoce mejor las claves de Rusia y del mundo postsoviético y yo la he seguido con muchísimo interés antes y después de estar en Rusia y sé de buena tinta que los análisis que hace Pilar sobre lo que ocurre allí van varios pasos por delante de los demás porque poca gente, ya digo, tiene un conocimiento tan profundo de esa región, así que va a ser un placer escucharla. Y está con nosotros Fran Sevilla, también le conocéis sobradamente, un gran amigo, también un profesional al que admiro y con el que he coincidido en muchas ocasiones, el último destino en Washington, pero él sigue en primerísima línea, lleva 40 años pateándose todo el mundo, ha estado prácticamente en todos los lugares interesantes donde pasaban cosas, sigue estándolo, mañana se va ahí a Beirut y en los últimos años te has dedicado fundamentalmente a esos dos puntos más calientes de los que vamos a hablar ahora, ¿no? De Ucrania, sobre el terreno, en las zonas donde pasan las cosas y también en Oriente Próximo, tanto en Israel, en Jerusalén, ahora te vas a Líbano, o sea que va a ser una fuente de primerísimo orden para conocer lo que está pasando allí. En todo esto, pues la Unión Europea tiene más o menos cosas que decir, de eso vamos a hablar ahora, y quizá por cercanía geográfica me gustaría comenzar por Ucrania, es el conflicto, el punto caliente que nos toca más de cerca, donde quizá la Unión Europea sin duda tiene una mayor implicación económica, política y donde ha supuesto realmente un cambio de tendencia en cuanto a vínculos comerciales, vínculos energéticos, vínculos políticos. Ha sido un gran terremoto que ha alterado las tendencias que estaban en marcha hasta ese momento. Josep Borrell habló de Ucrania como una especie de despertar geopolítico para la Unión Europea. Al menos él quería que sirviera de despertar geopolítico, que Europa fuera consciente de su peso en el mundo y tuviera una cierta asertividad en un conflicto que le toca muy de cerca. Yo quería preguntarte, Pilar, si tú crees que eso ha sido así. Si Ucrania ha servido de despertar geopolítico para Europa, no llega a tanto, seguimos siendo enanos geopolíticos en comparación con los Estados Unidos. Bueno, perdonad que estoy un poco afónica y me acabo de dar cuenta. Yo creo que Ucrania realmente ha sido un gran shock para la Unión Europea, sobre todo, y ha hecho replantear muchísimas cosas internamente. Otra cosa es que estos replanteamientos acaben en algo, o sea, que cuestionen algo, porque yo creo que de todas maneras han de cuestionar algo de lo que se llama el modo de vida europeo, pero eso es otra historia. Lo que yo creo que significa sobre todo lo que ha pasado en Ucrania y la última fase, es decir, o mejor dicho, a partir de 2014, es que se ha roto la ilusión de que era posible una convergencia o de que, mal que bien, con errores y pruebas y con fracasos y regresos al redil, Rusia estaba embarcada en un rumbo proeuropeo y, en cierto modo, continuaba la política del mundo global que había sido predicada durante la perestroika y por Gorbachev. Esa idea de que Europa es una única cosa desde el Atlántico hasta el Pacífico se ha roto definitivamente. Bueno, ha habido sus líneas rojas clarísimas. La primera fue la Crimea. Lo que tenemos como el fin de la URSS, que parecía que había sido un gran éxito porque se había resuelto sin sangre, resulta que había quedado mal cerrado, había quedado cerrado en falso y que se habían quedado cabos sueltos y que estos cabos sueltos han vuelto a resurgir porque no se han tenido en cuenta y durante toda una serie de años se han omitido, se han descuidado, se han ignorado cosas que existían y que han ido creciendo
y de aquellos polvos estos lodos. Me refiero al resentimiento por el fin de la URSS, la no aceptación, los complejos, las fugas, la fuite en avant, por no saber resolver problemas internos de Rusia, que los tenemos en el caso de Crimea. Y de aquello estamos en esta línea que sigue hasta hoy, con lo que realmente ha hecho muy difícil que exista un diálogo entre Moscú y su línea, que es una línea resentida y patológica, me atrevo a decir que es patológica, y lo que tenemos aquí. Pero una cosa es la reflexión sobre el proceso de cómo hemos llegado aquí, que es una cosa histórica, otra dónde estamos y otra a dónde iremos. No sé si te parece, viendo la deriva que han tomado los acontecimientos, es decir, ha habido una reducción drástica de la dependencia energética con Rusia, de las relaciones, un régimen de sanciones, un enorme distanciamiento. No sé si crees que es posible una reorientación en el futuro o se ha abierto una brecha insalvable durante generaciones. Bueno, insalvable no me atrevo a pronosticar. Este es un problema con muchísimas variables. Entonces, no tenemos la resultante. Y la resultante puede ser mucha porque los sujetos son múltiples y lo que está en la cabeza de los sujetos también varía, no solo en Rusia, sino aquí. Aquí, bueno, si hablamos de Rusia, lo que está en la cabeza de Putin y el Putin colectivo lo sabemos muy mal desde el punto de vista de cuáles son los mecanismos reales de decisión, ¿no? Cada vez hay más conciencia que en estos mecanismos juegan factores psicológicos de resistencia a romper con el pasado e incapacidad de enfrentarse al futuro. Lo que he dicho en símil sería semejante a los dilemas que tiene un adolescente cuando se hace adulto, ¿no? Pero en Europa también, por los miedos que todos estos procesos han suscitado, también hay diferentes variantes. ¿Qué queremos? ¿Queremos una Rusia, un Putin débil, un Putin sustituido por gente que puede ser peor, una Rusia fragmentada e inestable? ¿Queremos que Rusia desaparezca? Yo creo que en Occidente hay gustos para todo. Otra cosa es lo que impera en un país y en otro. ¿Y qué quiere Rusia? ¿Puede Rusia superar esto o no lo podrá? Al final tendremos una de dos: o nos destruimos mutuamente o tendremos que convivir, porque nadie se va a ninguna parte, ¿no? Y somos, yo lo dije una vez, lo escribí, somos enfermos, sí, enfermos, también lo somos, pero somos hermanos siameses metidos en una cama. Rusia es enorme y muy elefante y hay peligro de que nos aplaste, ¿no? Entonces hay que ser hábil también, ¿no? O sea... Lo que dices y esas características y esa proximidad geográfica, esa dependencia mutua durante... Esa continuidad geográfica. Esa continuidad geográfica, al final casi se puede ver como todo uno, una Eurasia enorme, ¿no? Desde Lisboa hasta Vladivostok, pero es verdad que esas características definen muy bien esa relación que tenemos con Rusia y lo que está pasando en Ucrania. Cosa distinta es un poco lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, y de eso te quería preguntar, Fran, respecto a las diferencias, ¿no? Estamos viendo una Unión Europea muchísimo más activa, muy implicada económicamente, incluso por encima en cuanto a ayuda de los Estados Unidos, en el caso de Ucrania, dando pequeños pasos de mayor colaboración y de mayor implicación en el conflicto. En Oriente Próximo el panorama es muy distinto. Tú has estado cubriendo los dos lugares, conoces muy profundamente Oriente Próximo, has sido corresponsal en Jerusalén. ¿Qué diferencias ves en cuanto al papel y la implicación de Europa? Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que son dos conflictos con muchas similitudes, muchas. Hay una potencia ocupante, hay una violación del derecho internacional, ¿No tenemos uno de mano? A ver. ¿Así? Ahora. Pues sí, me ha resultado. Está encendido. Dale, Fran. Hola. ¿Sí? Bueno. Comentaba que para mí son dos conflictos que tienen muchas similitudes. En ambos hay una potencia ocupante.
En ambos hay una clara violación por esa potencia del derecho internacional. En ambos hay graves violaciones por esa potencia de los derechos humanos. En ambos hay, por esas potencias, anexión de territorio. Y en ambos casos los conflictos se nos presentan como que han empezado hace poco, pero se vienen alargando desde hace muchos años, ¿no? La diferencia fundamental, para mí, la actitud de Occidente ante ambos conflictos, ¿no? En el caso de Ucrania, agredida por Rusia, invadida por Rusia, la Unión Europea, Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea, dado que estamos hablando de Unión Europea, ha llevado a cabo una política de respaldo incuestionable, ¿no?, al Estado agredido, a Ucrania, y además ha puesto en marcha fuertes sanciones al agresor, en este caso a Rusia, y a su líder, al presidente Putin. En el caso de la guerra en Gaza, la Unión Europea ha respaldado al Estado agresor, a Israel, no ha aplicado ningún tipo de sanciones, pese a los continuos informes de violación sistemática del derecho internacional por parte de Israel, de la invasión de Gaza, de los ataques contra población civil. Recuerdo que llevamos 43.000 civiles muertos, la mayoría mujeres y niños, ¿no? Evidentemente alguien dirá, bueno, es que Hamás atacó, sí, pero Hamás no es un Estado, para empezar, es una organización a la que sí la Unión Europea aplicaba sanciones y evidentemente Israel tiene derecho a defenderse, pero el derecho a defenderse no conlleva el derecho al genocidio, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, una auténtica política de genocidio, como probablemente el Tribunal Internacional de Justicia dictamine en su momento, ¿no? Yo creo que estos dos conflictos, estas dos guerras, sirven para, que han puesto además en jaque el escenario internacional, como decía Carlos, sirve para retratar cuál es para mí la gran carencia todavía a día de hoy de la Unión Europea, y es esa política exterior y de seguridad común, esa famosa PESC, que bueno, yo creo que incluso lo de seguridad lo han ido retirando poco a poco, y ahora solo se habla de política exterior común, ¿no? Pero realmente para que la Unión Europea sea un actor importante en un escenario internacional como el del conflicto en Ucrania y sobre todo el conflicto en Oriente Próximo, la Unión Europea tiene que tener una política común. Y lo que ha ocurrido es todo lo contrario, ¿no? En el caso de Ucrania quizá un poco más, el respaldo a Ucrania ha sido más evidente, aunque también hemos visto algunas disensiones, y evidentemente la más llamativa es la de Hungría. ¿Cómo podemos imaginar que se tiene una política exterior común de la Unión Europea cuando el primer ministro del país que asume la presidencia de turno de la Unión, la presidencia semestral, lo primero que hace es irse a ver a Putin, ¿no? No puede ser, es decir, eso es una falla gravísima a la hora de presentar a la Unión Europea como un auténtico actor, ¿no? En el caso de Polonia, poco a poco, también se van abriendo grietas. Aquí tiene más que ver, no tanto con el apoyo a Ucrania en términos políticos y militares, sino el conflicto que empieza a surgir con el tema de la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea, el tema del medio agrario, del grano, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de Israel, en Palestina, llevamos décadas de ocupación de Palestina, ante lo que Occidente no ha hecho absolutamente nada. Yo, como decía Carlos, llevo más de 40 años cubriendo conflictos, uno de ellos desde los años 80, el de Palestina, Israel. Participé en la Conferencia de Paz de Madrid del año 91, en los acuerdos de Oslo, abrí la corresponsalía de Radio Nacional de España en Jerusalén, que no existía en los años 90, etc. Y lo que he ido viendo es que a medida que Israel boicoteaba ese proceso de paz, empezando por el asesinato del primer ministro que lo firmó, Isaac Rabin, uno de los que jalearon aquel asesinato y lo celebraron públicamente es hoy el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir. Se pueden imaginar, ¿no?, qué significa eso. Los asentamientos han seguido creciendo, creciendo, creciendo. Israel nunca ha apostado por un proceso de paz con los palestinos. Y Europa, por inacción, ha permitido
que se configurara ese escenario. Israel sigue siendo un socio privilegiado para la Unión Europea, pero sigue teniendo esa consideración. Y por más que en los últimos meses el representante de la política exterior, Josep Borrell, ha pedido de una vez por todas a la Unión Europea que actúe de manera firme, no lo ha conseguido, ¿no? Entonces, no hay una política exterior y eso hace que la Unión Europea en Oriente Próximo sea un enano político, no tenga ninguna capacidad de influencia, ¿no? Hay que tener claro, con esto quiero terminar, que Europa, de momento, es sobre todo una unión económica, intenta ser una unión política, pero no lo ha conseguido. Y en el nuevo escenario que se está dibujando vemos cómo van surgiendo extremismos. Es evidente en Alemania lo que está ocurriendo, es evidente en Francia, en Italia, aquí, de movimientos extremistas, xenófobos, que están atacando directamente al corazón del concepto de la Unión Europea. La Unión Europea ha permitido en Europa 7 décadas de convivencia como nunca antes se había conocido en la historia. Y para mí se ha creado un espacio de libertad, yo en eso soy eurocéntrico, sin ninguna duda, de convivencia, de libertad, como no se ha conocido en ninguna otra parte del mundo. Bueno, eso es lo que nos estamos jugando ahora. Y cuando vemos conflictos como el de Ucrania, como el de Oriente Próximo, pensamos, ¿no nos van a afectar? Claro que nos van a afectar. Nos van a afectar porque van a influir en todos esos movimientos xenófobos, extremistas que se están configurando y que acabarán contaminados por estos conflictos, ya lo están siendo. Y la Unión Europea, por primera vez yo creo que corre el riesgo de hundirse. Hay una frase que conocerán todos ustedes, que necesitamos más y mejor Europa, sin ninguna duda. Yo creo que hoy más que nunca esa frase, ese lema, hay que enarbolarlo. Necesitamos más y mejor Europa y hay que buscar la forma de conseguirlo. Gracias, Fran. Una de las cosas que destacabas es esas diferencias, ¿no?, entre uno y otro conflicto, donde hay una posición más unánime, una voz más unitaria, muy alineada también con Washington en el caso de Ucrania y en otra donde Europa no está presente, como es el caso de Oriente Próximo. Volviendo a la perspectiva rusa, Pilar, no sé si a veces desde el punto de vista occidental se analizan las cosas de la siguiente manera, es decir, que la invasión de Ucrania ha sido un gran error estratégico para Putin desde el punto de vista de que ha servido para unir aún más o dar una segunda vida a la Alianza Atlántica, a la OTAN, para concentrar también esa voz europea frente a Rusia, para romper esos lazos con Rusia. ¿Tú lo crees así o crees que es una visión demasiado simplista? Yo creo que hay que matizarlo, ¿no? Porque, como ves, las encuestas han revelado que, bueno, las encuestas en tiempo de guerra son una cuestión problemática, pero encuestas de centros más o menos fiables, como es el Levada, indican que la mayoría de la población apoya a Putin y que cuando habla de su pérdida de popularidad estamos hablando de porcentajes de 3 o 4 décimas en una cifra de un 70% y cosas así. Entonces, la mayoría de la población rusa ha apoyado a Putin en este conflicto y creo que Europa, o sea, o la Unión, bueno, Occidente, por hablar de Estados Unidos y la Unión Europea o la OTAN, eran demasiado, confiaban mucho en que las sanciones y otras medidas que han tomado harían que la población rusa fuera crítica con Putin, pero la población rusa no puede ser crítica o no puede formalizar una alternativa porque no hay partidos políticos, todo lo que ha sido sociedad civil y estructura sistémica de una posible democracia en el futuro ha sido quemado y destruido, ¿no? Rusia es cada vez más autoritaria, Rusia es cada vez más siniestra, es así,
la gente tiene miedo y quienes podrían haber hecho algo están fuera. Entonces creo que Europa ha calculado mal. Y en lo que se refiere a los europeos, yo creo que no estábamos preparados para una cosa así. Lo que ha dicho Fran sobre Hungría o Polonia, y no solo, o sea, te lo indica, o sea, que los intereses respecto a Rusia son diferentes en diferentes países. Algunos juegan con una doble carta, como los alemanes, con los trapicheos a un nivel, la búsqueda de circuitos que permitan exportar al tiempo que se mantienen las sanciones. Y lo que a mí me parece sumamente importante es que creo que Europa había calculado mal el atractivo en el mundo de lo que se llama el modelo europeo, del cual estábamos muy orgullosos porque tenemos unos magníficos restaurantes y teníamos un sistema de vida que nos daba mucho, pero que está en cuestión porque tenemos que integrar elementos nuevos y a lo mejor hay que apretarse el cinturón para gastar más en seguridad, porque una política de defensa exterior y de defensa común no se hace sin presupuesto de defensa, porque hay que asumir toda una serie de cosas que no se asume. Y me da la impresión de que no sé cuál es la causa por la cual Europa pinta tan poco en Oriente Próximo. ¿Por qué no se lleva a la práctica de una manera? Puede ser que sea una actitud simplista por no estar allí, ¿no? Pero que cuando se habla de principios, al mismo tiempo no se articule el entramado concreto y real para llevar a cabo estos principios, los recursos que tiene esto, y se deja. Muchas cosas se formulan de una manera vaga. Cuando si llevamos el planteamiento a sus últimas consecuencias o lo planteamos consecuentemente, se ve que fallan los planteamientos por falta de voluntad política de asumir consecuencias, sean cuales sean. O sea, yo es que creo que una de las características de este mundo en el que vivimos es la inconsecuencia. La inconsecuencia, como decía un amigo que estaba especializado en Europa, como son las juntas de dilatación de los puentes para el verano. Si los puentes no tienen juntas de dilatación, explotarían. Por lo tanto, la inconsecuencia es ese espacio que permite que sigamos existiendo y haciendo ver que hay una unidad, o por lo menos que la hay en las palabras. Y ese planteamiento que era posible ahora es cada vez menos posible cuando tenemos como telón de fondo la globalización y las posibilidades de operar se van reduciendo, ¿no? O sea, me parece a mí, no sé si me he liado mucho. No, pero me parece muy interesante lo que dices. No sé si te parece que ese modelo europeo es cada vez menos atractivo. No sé si es porque en qué se ha equivocado la Unión Europea en esa aproximación a otra cultura como puede ser la rusa. Veía que hablabas ahora con el señor Shinas sobre Georgia, pero no sé si ha cometido Europa errores a la hora de aproximarse a Rusia, por ejemplo. Muchísimos, sí, o sea, pero no, esos errores, de todas maneras, en ningún caso justifican la guerra. La guerra es un salto cualitativo que no se justifica de ninguna manera. Y Rusia los ha cometido, o sea, es un largo proceso. Ahora, para hablar de esto, tendríamos que estar en un entorno académico, porque agua pasada, ¿no? O sea, yo creo que uno de los grandes problemas de la ampliación fue pensar mecánicamente que todo lo que existía y era válido para nosotros iba a ser válido para países que habían... Estoy hablando del mundo postsoviético, no estoy hablando de Europa, lo que era Europa del Este. Era válido para todos esos países que habían permanecido aislados durante mucho tiempo y que no necesariamente iban a comprender todo a la vez. O sea, es decir, habría que haber, en mi juicio, esa es mi impresión después de ver todo esto en diferido, habría que haber tenido como más paciencia, haber sido más capaz de explicar
de tener más empatía, o sea, haber tenido más dominio psicológico. Pero esto es muy fácil de decir también a posteriori y sobre la marcha, pues seguramente no era tan fácil de aplicar, ¿no? Porque cuando en el 93 los vencedores del Parlamento, el equipo de Boris Yeltsin del 91, se divide y empiezan a pegarse hostias entre ellos y no hay manera de que dialoguen y que lleguen a un acuerdo, en Occidente se asustan, porque es que resulta que no sabían cuáles eran las realidades que el mundo soviético ocultaba. Y eso lo vemos en Georgia. Es una situación muy interesante que no se puede juzgar solo en términos prorrusos y antirrusos, sino que tiene que ver con las culturas. Yo, claro, no soy psicólogo, pero veo que hay distintas culturas tradicionales y patriarcales que se cabrean, cuyos portadores, sobre todo si son maduros, se cabrean cuando creen que otros les dicen lo que tienen que hacer, aunque eso es lo que tienen que hacer, y se debería producir la impresión de que ellos mismos llegan a estas conclusiones y las ponen en marcha. Creo que el factor de seducción, diplomacia, diplomacia y capacidad de que se involucraran y sintieran que ellos, eso es lo mejor para ellos y que ellos quieren eso y que no se lo imponen desde fuera. La propaganda rusa ha sido fantástica para convencer, para resucitar esquemas primitivos de pensamiento. Fran, decía Pilar un poco que no entendía por qué Europa había desaparecido, ¿no?, políticamente de la región. Es verdad que los grandes actores en la zona hace un siglo eran europeos, quizá los que han participado muy activamente en la situación que hoy vemos. ¿Por qué esa desaparición de Europa? ¿A qué lo achacas? No sé si es una cuestión de fuerza militar. Yo creo que hay varios factores. Hay que tener en cuenta que Oriente Próximo y Medio es... el actual Oriente Próximo y Medio es hijo del colonialismo europeo. Todas las fronteras han sido delimitadas por los colonialistas europeos, ¿no? El principio del siglo XX fue catastrófico, con el desmoronamiento del Imperio Otomano, que era la gran potencia, tras la Primera Guerra Mundial. Pues Europa se dedicó a diseñar las fronteras según su interés, ¿no? Hay casos significativos, como por ejemplo cuando se crea el Emirato de Transjordania, hoy el reino hashemí de Jordania. Tiene una forma muy curiosa, no sé si la conocen, ¿no?, que es una forma, si la tienen en la cabeza, es como un porrón, ¿no?, tiene un brazo así que se mete hacia la derecha, ¿no? Bueno, a eso se le llama el hipo de Churchill, ¿no? Porque el que era entonces el ministro de Colonias del Reino Unido era Sir Winston Churchill, y según las fuentes de la época, apócrifas, dicen que cuando Churchill estaba dibujando el mapa del Emirato de Transjordania y se le fue la pluma, ¿no? Y entonces llegó su secretario, lo selló, y una vez que los británicos han sellado un mapa, ya no hay quien lo mueva, ¿no? Israel es hijo del colonialismo europeo. El movimiento sionista es un movimiento que surge en Europa en el siglo XIX, en medio del fervor nacionalista europeo, como en otras partes, como en Grecia, y en este caso un movimiento nacionalista europeo con tintes, no sé si llamarlos socializantes, pero Theodor Herzl, el gran impulsor del sionismo, era europeo, austriaco, y es un movimiento básicamente de colonialismo europeo. Así se crea el Estado de Israel. Evidentemente ayudado por el antisemitismo absolutamente real que existía en Europa y que después vive su página más oscura y más negra con el Holocausto. Es difícil saber si no se hubiera producido el Holocausto, si al final el Estado de Israel se hubiera creado o no. Pero esos son todos los países, todas las fronteras son producto del colonialismo europeo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que las poblaciones locales, originales, tienen una gran fascinación por Europa, por el mundo europeo, y al mismo tiempo un absoluto odio
que se va incrementando con el conflicto con Israel ante lo que en la región todos los países llaman la doble moral, ¿no? La hipocresía de Occidente y de la Unión Europea a la hora de permitir a Israel lo que evidentemente no se permite a ningún otro país, ¿no? Bueno, hemos visto, todo eso se ha ido incrementando con casos como la invasión ilegal de Irak, en la que participaron también varios países europeos, incluido apoyado por un presidente de un gobierno español, etcétera, etcétera. Todo eso genera, y ahora mismo la sensación que tienen las poblaciones en Oriente Próximo, salvo la israelí, es de absoluto rechazo, incluso en algunos casos de odio hacia Europa por esa hipocresía, ¿no? Por ser el factor que generó estos países y que a día de hoy, desde luego, no está cumpliendo con los estándares que preconiza la Unión Europea, de derechos humanos, de convivencia, etc. Entonces, esa doble moral, y hay que decir que hay cosas que cambian. Ahora, yo en estos últimos meses he viajado mucho por allí, compatibilizando con Ucrania, por la región, y en ambos casos, tengo que decir, en ambos casos, en Ucrania y en Oriente Próximo, no solo en Palestina, en Jordania, en Líbano, el apoyo que está recibiendo el actual gobierno español, y esto lo siento, pero no es que yo apoye a Pedro Sánchez, me da igual, la actitud que está teniendo el gobierno español, como otros gobiernos europeos, como el noruego, como el irlandés, está revirtiendo un poco esa idea de una Europa que está claramente a favor o si no a favor de Israel, sino tolerando a Israel que haga lo que está haciendo ahora mismo y lo que probablemente continúe haciendo en el Líbano. Eso por parte de Europa, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando a raíz de la Segunda Guerra Mundial Europa deja de ser, las grandes potencias europeas, Reino Unido, Francia, dejan de tener influencia y el testigo pasa a Estados Unidos claramente. Con influencia también de la Unión Soviética en algunos países a los que Estados Unidos, por distintas razones, no apoyaba. Ahora el papel de la Unión Soviética, lo hemos visto en Siria, ha sido reemplazado después de unos años de desaparición del escenario de Oriente Próximo y Medio por parte de la antigua Unión Soviética. Ahora Rusia lo ha ocupado de nuevo, lo ha ocupado clarísimamente en Siria. El régimen de Bashar al-Assad se ha mantenido gracias al apoyo de Rusia y de Putin, y con el tiempo veremos que probablemente Rusia juegue también más papeles influyentes en otros países de la región. Es verdad que esa capacidad de interlocución que podía existir por parte de algunos países europeos en los años 90 se ha ido diluyendo. Hoy parece impensable que pueda jugar un papel relevante en esa interlocución, entiendo. ¿Tiene que ver con un alineamiento con los intereses de Estados Unidos en la región o a qué achacas esa pérdida de influencia? Tiene que ver básicamente con el alineamiento con Israel. El conflicto con Israel sigue marcando el día a día en Oriente Próximo, ¿no? Incluso en países en los que, como Arabia Saudí, dictadura teocrática, pero a la que últimamente nos acercamos mucho para jugar al fútbol, para jugar al golf, no nos importa que se violen los derechos humanos, no nos importa que las mujeres no tengan ningún tipo de derechos, incluso hay influencers como la mujer de Cristiano Ronaldo que se dedica a cantar las alabanzas de Arabia Saudí, ¿no? Incluso en esos lugares, en Jordania, que es una monarquía impuesta por los británicos, el actual rey jordano, su madre era británica, las poblaciones empiezan a sentir que quizás tienen que promover un cambio de ciclo, y eso pone en riesgo, claro, la estabilidad de toda la región, ¿no? Yo creo que Europa tiene un problema fundamental, y es un poco lo que decía Borrell hace ya tiempo. Recuerdo que lo decía también Manuel Marín, ya fallecido, pero que fue uno de los grandes impulsores para España de la pertenencia a la Unión Europea, ¿no? Y que fue vicepresidente de la Comisión, que recuerdo que le dieron el doctorado honoris causa por la Universidad de Haifa. Yo entonces vivía en Jerusalén, y de repente alguien filtró una conversación de Manuel Marín con el entonces ministro de Asuntos Exteriores alemán, esto era el año 97-98, en el que Marín le decía a Joschka Fischer, los alemanes tenéis que superar ya el complejo del Holocausto, la historia ha evolucionado, pasado. Bueno, esa conversación
Le habían pinchado el teléfono, los israelíes, a Manuel Marín, se filtró y entonces la Universidad de Haifa nunca le dio el doctorado honoris causa. No se lo retiró, pero aplazó la entrega y nunca se lo entregaron, ¿no? Es cierto, ahora mismo, y es una estrategia clarísima por parte de Israel, cualquier crítica a cualquier gobierno israelí lleva inmediatamente la acusación de antisemitismo. No tiene nada que ver. Borrell no es antisemita, en absoluto, ¿no? Borrell lo que critica es un gobierno concreto y las acciones de un gobierno concreto. Europa todavía, y se vio con la visita que hizo la presidenta de la Comisión, von der Leyen, etcétera, todavía tiene que superar, porque es cierto que hay una culpabilidad europea, sin ninguna duda, del antisemitismo europeo en el Holocausto y en todo lo que ocurrió en el siglo XX. Pero eso ha cambiado, ha terminado. Y ahora mismo las tornas son otras. Ahora mismo el pueblo que está en riesgo de desaparecer es el pueblo palestino, a manos de Israel, que es el pueblo que surgió a raíz del Holocausto. Con lo cual, mientras Europa no dé ese giro, va a ser muy difícil que Europa tenga capacidad de influencia. Sí. Quería decir simplemente una cosa, que justamente lo que acabas de decir indica la importancia de la historia y de la superación del pasado para poder construir algo nuevo. Ese complejo de culpabilidad está marcando la política actual, de tal manera que todavía, y lo fomenta Israel, resulta políticamente incorrecto criticar a Israel, menos cada vez, pero sigue existiendo. En Rusia pasa algo, en los países de alrededor de Rusia pasa algo parecido. Nunca el tema de la represión estalinista y del totalitarismo nunca ha sido suficientemente trabajado en colaboración con los países que lo sufrieron, o sea, el Báltico. ¿Por qué hay esa diferencia de percepción entre lo que nosotros pensamos respecto a Rusia y lo del Báltico? Pues porque la experiencia histórica es diferente y allí no se ha producido lo que se produjo entre Alemania y Francia al término de la al cabo de unos años después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cualquier actitud actual viene condicionada y Israel tacha de antisemitismo cualquier crítica y Putin tacha de rusofobia cualquier crítica de Rusia, cuando no se trata ni de Rusia ni de la cultura rusa, se trata del mismo Putin. Pero no todo el mundo lo entiende así, y no solo porque formen parte de un organismo de propaganda y que está muy desarrollado, yo creo que tanto en el caso de Israel como en el caso de Rusia, aunque puedan ser diferentes, ¿no? Sino porque hay mucha gente que lo entiende así. Entonces debería haber todavía un esfuerzo pedagógico que debería partir incluso de la escuela primaria para que pudiéramos ver el mundo de una forma más sofisticada y crítica, ¿no? O sea, me parece. Lo que tú dices es muy interesante porque antes mencionabas que Rusia era hoy una nación más autoritaria, mucho más siniestra, mucho más oscura. Eso que a lo mejor nosotros podemos ver como algo negativo no deja de ser también una fortaleza de influencia en algunas partes del mundo, ¿no? Donde se demanda un mayor autoritarismo. Es decir, Rusia ha conseguido ser referente para algunos movimientos políticos, incluso en Occidente, ¿no? Y no sé si ese... ¿Entiendes que eso es un valor y una herramienta de cercanía con algunas potencias, incluso o con algunos países europeos del este? Bueno, y aquí mismo, o sea, Rusia tiene muchos... Rusia, es que hay que distinguir Rusia y la política de Putin, que en este momento apoya a la mayoría de los rusos. Como en su momento la mayoría de los alemanes apoyaron la política de Hitler. ¿Son los alemanes intrínsecamente buenos o intrínsecamente malos? No es eso, hay una evolución, hay momentos y hay cambios, ¿no? Los alemanes de hoy no son los alemanes de los años 30, es una cosa diferente. Yo este tema lo coloco en el contexto de la propaganda, ¿no? O sea, yo creo que Europa ha sido prepotente pensando que sus argumentos iban a ser secundados por más países de lo que realmente sean implicados. Entonces, Rusia aprovecha esto para intentar perfilarse como el líder del sur global, ¿no? O sea, que yo no creo, y lo he leído, estaba leyendo hoy un análisis, no sé dónde lo han publicado, pero me parecía muy interesante,
sobre unas declaraciones que había hecho un iraní que indicaban que cuando vemos a favor de la integridad territorial de Ucrania, como diciendo, alto, el hecho de que muchas cosas estemos igual que Rusia, eso no quiere decir que nosotros aprobemos la anexión de territorio. Y el comentario era que quizá lo de liderar el sur global no es tan fácil para Rusia, porque este sur global en parte sí la percibe en la órbita de los no alineados y todo eso, pero en parte no. Y lo que está haciendo Rusia, por ejemplo, en África, es tratar de quitarse de encima la posible etiqueta de país colonial y asumir la etiqueta de líder del tercer mundo frente a la explotación colonial occidental. Y está jugando esas dos cartas, Occidente, mundo colonial, Rusia, solidaridad, amistad, ayuda, el trigo y tal. Pero cuando empiezas a escarbar, ves que no está tan claro, que ni tanto trigo, ni tan barato, ni tanta solidaridad. Y además el tema colonial ruso fue ejercido en su momento de cara al este del país, a los pueblos de Siberia y de Yakutia y todas esas comunidades que se han rusificado y a las cuales, pues si no se hubieran rusificado bastante, les han quitado posibilidades de utilizar su idioma nativo que está reconocido en sus propios estatutos de autonomía, constituciones locales. Yo no aplicaría tanto el tema del colonialismo a Ucrania, que mucha gente lo hace, y ahí hay que especificar, porque Ucrania fue cómplice de todas estas historias. Pero bueno, o sea, lo que quiero decir es que nada está tan claro y tan perfilado y estamos en plena guerra, ¿no? O sea, estamos en un mundo de bloques, ¿no? Donde ya casi todo es blanco o negro, así se percibe muchas veces por parte de la opinión pública. Tú, Fran, que has cubierto la zona, por ejemplo, de Oriente Próximo y más recientemente Ucrania, pero Oriente Próximo con mucha más profundidad durante décadas. No sé si percibes desde la opinión pública, redes sociales, como lo queramos llamar, una mayor polarización en ese sentido. Es decir, el caso de Oriente Próximo siempre ha tenido un gran impacto social, ¿no? Y en España quizá con un perfil muy determinado. ¿Pero crees que eso ha ido cambiando, que ahora la gente se acerca a estos conflictos de una manera mucho más cruel, más posicionada? No sé cómo lo percibes tú en los dos casos, tanto en Ucrania como en Oriente Próximo. Yo creo que hay una polarización que tiene que ver con las redes sociales y con el mal uso de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales para mí son un desastre. Bueno, un desastre. Yo siempre digo lo mismo, yo no es que esté en contra de las redes sociales es una herramienta, ¿no? Pongo un símil, un martillo. Un martillo sirve para clavar clavos, pero también puede servir para abrirle a alguien la cabeza, ¿no? Si le das con el martillo. Pues las redes sociales es un poco lo mismo. Las redes sociales podrían ser muy beneficiosas, son muy importantes, por ejemplo, para conocer lo que está ocurriendo en Gaza. No hemos hablado del tema, y esto es un foro de periodismo, de por qué Israel no nos deja entrar en Gaza y por qué Israel lleva asesinados más de 100 periodistas palestinos en Gaza. Pero volviendo a lo que tú me preguntabas, lo de las redes sociales polariza y, por desgracia, en las redes sociales el menor de los sentidos es el sentido común, una vez más, ¿no? Y frente a los mensajes con cierto sentido común ganan terreno los mensajes polarizados, los más extremistas, en un sentido y en otro, O sea que en Ucrania lo vi clarísimamente cuando comenzó la invasión. De nuevo vuelvo al tema de la historia, que esto es importante, porque claro, la guerra de Ucrania realmente, el conflicto no empezó en 2022, ya había empezado en 2014, ya Rusia se había anexionado Crimea, ya había ocupado mediante sus peones, los llamados prorrusos, buena parte del Donbass. El conflicto se larvaba de antes, desde la Unión Soviética, etcétera, y con Israel y Palestina igual. Es importante conocer la historia. Perdónenme un inciso, a mí me preguntan, como yo más de 40 años, mi primera guerra fue en el año 83 en Nicaragua, y luego varias guerras en Centroamérica, con lo cual he cubierto unas cuantas, sí. Y siempre me preguntan, ¿qué hay que hacer los estudiantes de periodismo para ser un buen corresponsal de guerra? Y yo digo siempre lo mismo, estudiar. Lo más importante para ser un buen corresponsal de guerra es estudiar historia, estudiar geografía, en parte de las culturas, saber
por qué se originan los conflictos, ¿no? Volviendo, que me enrollo, al tema de la polarización, están ganando los mensajes más polarizados, más de odio, por ambas partes. Lo vi en Ucrania, lo veo de nuevo con Palestina y Gaza. Creo que sí hay, en el caso de la población española, una sensibilización que tiene que ver con razones históricas, pero que tiene que ver también con una forma de entender la sociedad española, lo que debe ser la solidaridad con las personas que sufren, que en el caso de Palestina es muy evidente, y lo vimos en el caso de Ucrania, cómo se acogió a miles y miles de refugiados ucranianos. Yo conocí gente que se fue, mientras yo iba y entraba a Ucrania, gente que fue hasta la frontera con Polonia para traerse a refugiados ucranianos acá. Yo creo que yo creo que la sociedad española es una sociedad solidaria, y en el caso de Ucrania, que nos pillaba lejísimos, pero aún así se hizo ese esfuerzo, y en el caso de Palestina, porque tenemos una relación muy especial con todo lo que es ese amplio mundo árabe, etcétera, que de alguna manera pues también lleva a que la sociedad española, yo creo que sí. Termino diciendo que hay algo que también es evidente, que es la fatiga. La fatiga de la guerra, en el caso de Ucrania es evidente, y en el caso de Gaza ya no diría tanto la fatiga, como que llega un momento que las imágenes que estamos viendo son aterradoras, un día y otro, que llega un momento que se colapsa, ¿no? La propia capacidad del ser humano de sentir, de indignarse. Yo creo que llega un momento en que ante esa barbarie diaria está ahí. Yo creo que, y creo, estoy convencido, que la estrategia de Israel ahora mismo en Gaza es seguir, porque saben que llegará un momento en el que, ahora mismo, lo que ha hecho, yo no he conocido ningún conflicto, ninguno, en estos más de 40 años, donde el nivel de destrucción ha sido similar y el nivel de muerte similar al de Gaza. Ninguno, en tan corto espacio de tiempo. Y cubrir la guerra en la antigua Yugoslavia y cubierto Ucrania, no ha habido nada igual. Y se sigue haciendo y no pasa nada. O sea, es como que se ha dado una carta blanca, y a partir de ahí, claro, a Rusia de alguna manera se le ha dado también por otros actores, y lo que está en juego ahora mismo, ese orden internacional del respeto a la legalidad, al derecho internacional, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente su máximo representante era Naciones Unidas y que ahora está en cuestionamiento. Y tú y yo sabemos, ahora que empieza justo esta semana la semana de conferencias de la Asamblea General, pues es evidente que está en cuestión, porque Naciones Unidas con su estructura no está permitiendo que ese orden inaugurado en la Segunda Guerra Mundial, que permitía la convivencia entre Estados, continúe hacia adelante. Estamos hablando del papel de la Unión Europea en esos dos conflictos y en el mundo, pero es verdad que este año se va a producir pronto un gran acontecimiento con implicaciones en cualquier otro país, que son las elecciones de los Estados Unidos, ¿no? Quizá en Oriente Próximo la situación vaya a variar menos, porque las posiciones son muy similares y la alianza entre Estados Unidos e Israel es inamovible, pero no sé si creéis que puede tener un efecto directo en lo que pase en Ucrania en el corto y medio plazo, que gane uno o que gane otro candidato. Yo hace tiempo cuando surge este tema digo, ¿alguien se acuerda el presidente Trump es el único que ha tenido 2 impeachment en la historia de Estados Unidos? ¿Alguien se acuerda por qué fue el primer impeachment? ¿Alguien se acuerda? No, ¿verdad? Pues el primer impeachment fue por chantajear al presidente Zelensky, antes de que comenzara la invasión rusa, la invasión a gran escala, por chantajearle para que encontrara pruebas contra el hijo de Biden en plena campaña electoral en 2020, y el chantaje era: no te doy la ayuda militar hasta que me facilites pruebas que yo pueda utilizar contra el hijo de Biden, ¿no? Por ese motivo se produjo el primer impeachment de Trump. O sea que evidentemente yo creo que en Ucrania hay preocupación, sin ninguna duda, de lo que pueda ocurrir si Trump vuelve a ganar. En el caso de Oriente Próximo no, porque la postura que ha tenido Biden y que va a tener Kamala Harris, que ya ha demostrado, porque entre otras cosas, por ejemplo, su marido, al margen de ser judío, es un sionista activo. No va a cambiar la política de gane Trump o gane Kamala Harris, hacia Oriente Próximo no va a cambiar. En el caso de Ucrania sí puede cambiar.
¿Cómo lo Bueno, Pilar? yo creo que en lo que se refiere a Rusia, yo creo que Putin diga lo que diga, él lo que quisiera es ver a Trump. Da igual lo que diga, ha dicho otra cosa, ha dicho que prefiere a Biden, ¿no? Pero no lo creo porque, francamente, Trump, por lo imprevisible o por su manera de ser, y porque su candidato a la vicepresidencia también lo ha expresado claramente, de alguna manera dejarían a Ucrania ahí tirada y a todos nosotros también, ¿no? Con una enorme herida, un campo de batalla de centenares de kilómetros, y eso es algo preocupante y no solo para los ucranianos, ¿no? Bueno, nos quedan unos minutos todavía, pero quería abrir ya el turno de preguntas para plantear otros temas por aquí. Vamos a pasar el micrófono. Ahí está. Absolutamente interesante, fundadísimo. Yo dos cosas que son casi dos anécdotas. Una, Pilar, que la opinión rusa sea favorable y haya aumentado a favor de Putin y de la guerra no tiene ningún valor. Estamos en un país sin libertad de prensa, sin derecho de manifestación y donde es delito criticar al gobierno. Yo recuerdo aquel referéndum que hubo hacia el año 68, por ahí, en España, con las leyes fundamentales de Franco, y votamos en contra el 2%. En 98 las aprobó. Y luego, para Fran, Dios me libre de exculpar a Israel. El Tribunal Internacional dirá y hará lo que tenga que decir en acciones que yo considero que son atrocidades. Pero yo veo una diferencia respecto a los de Ucrania, y es que el primer chispazo lo dio el ofendido. En nuestro Código Penal, aunque no es lo mismo la responsabilidad del criminal individual. ¿Perdón, lo dieron? ¿El primer chispazo lo dieron? Lo dieron los terroristas de Hamás. Entonces, en nuestro Código Penal, que repito, no es lo mismo, regula la responsabilidad criminal de las personas, no estamos hablando de los estados, que es otra cosa distinta, hay una atenuante no eximente que dice que es la provocación del ofendido. Entonces, a mí, dentro de la condena que se haga a Israel, me parece que también es justo no olvidar que esa provocación la hizo el ofendido, al que luego después le han aplicado una represión que yo particularmente considero absolutamente atroz y brutal. Un momento. Sí, espera. Bueno, tú tienes micrófono. No, es que yo no entendí la pregunta. De acuerdo que no tenía relevancia la posición de los rusos por ser un lugar sin libertad de prensa, etcétera. No tendrán relevancia las encuestas. Sí, vale. Sí, bueno. Que ha aumentado la posición a favor de Putin y, por lo tanto, a favor de la guerra y de la ocupación de Ucrania. No, yo digo que las encuestas en época de guerra tienen una validez. Entonces, eso en Rusia tiene poco valor. No, lo que quiero decir es el Estado ruso tiene la capacidad de represión suficiente como para suprimir las pocas manifestaciones que se atreven a salir a la calle a defender la guerra, para castigar por pronunciar la palabra paz y por muchísimas otras razones. Y como no hay una oposición articulada y como la oposición es la que está en el extranjero es débil, está peleada entre sí y no significa nada, pues la guerra es la postura oficial, teóricamente está apoyada, y no parece que desde la base vaya a haber una protesta masiva contra la guerra. En todo caso, tendrá que salir de la clase dirigente, a lo mejor, ¿no? Si sale. Que si no lo vamos a convertir esto en un... Sí. Vale, bueno. Yo estaba en Kharkov, en el este de Ucrania, el 7 de octubre del año pasado, y inmediatamente Radio Nacional me dijo: vete corriendo para el otro sitio, ¿no? En apoyo a nuestra corresponsal allí. Yo desde el primer momento critiqué y sigo criticando lo que hizo Hamás, un ataque inadmisible, un crimen de guerra,
ataques a civiles, sin ninguna duda. Mi pregunta es, mezclando con el asunto de Rusia y la invasión de Ucrania, como decía Pilar, la mayoría de los rusos, no tengo la más mínima duda, a día de hoy apoyan a Putin. Es una dictadura, lo que quieras, la mayoría. Eso nos permitiría, estaríamos de acuerdo con que Ucrania y la Unión Europea que apoya a Ucrania se dedicara a arrasar las ciudades rusas. ¿Eso sería lo lógico? Eso es lo que ha ocurrido en Gaza. A esto se añade un elemento. Por eso he insistido antes tanto en la historia. Yo he escuchado, en esos días escuché y sigo escuchando tertulianos que dicen unas tonterías. Y me acuerdo en concreto al director de El Mundo en Cataluña. Yo estaba en Televisión Española desde allí y él desde Barcelona. Y le dije, ¿tú has estado alguna vez en Gaza? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo has estado? Ya no me acuerdo. ¿Cómo que ya no te acuerdas? ¿Pero has estado en Gaza o no has estado? Bueno, ¿y cuándo fuiste? No, fui con un equipo de Antena 3, entré, salí, no tenía ni idea. No tenía ni idea de lo que es Gaza. Israel es el gran responsable, y esto lo escribí yo, escribía entonces también artículos, cuando en Radio Televisión Española nos dejaban colaborar en otros medios, cuando Hamás ganó las elecciones en 2007 en la Franja de Gaza. Es lo que Israel buscaba. No olvidemos que Israel promocionó la creación y el reforzamiento de Hamás para debilitar a la parte política que era la OLP. Claro, cuando una población como la de Gaza, de verdad que es que no se pueden imaginar ustedes lo que era Gaza. Yo, la primera vez que estuve en Gaza fue en el año 89 y a partir de ahí fui un montón de veces. O sea, el lugar más aterrador que yo he visitado. ¿Eso qué genera entre la población? ¿A día de hoy ustedes creen que la población de Gaza, los que sobrevivan, van a criticar a Hamás o van a criticar a Israel? ¿Van a estar a favor de Hamás? ¿Eso es generar paz o eso es generar odio? Ese elemento se está configurando algo similar en el Líbano, sin ninguna duda. Y Hezbollah, digo lo mismo que con Hamás. O sea, Hezbollah no tiene ningún derecho a atacar el norte de Israel. Ninguno, en absoluto. Pero si tu respuesta es arrasar toda la población civil del sur del Líbano, ¿qué vas a conseguir? Que Hezbollah cada vez tenga más apoyo entre la población. Es así, sin ninguna duda. Vuelvo al ejemplo de Ucrania. Han rescatado a Bandera, el líder nazi de la Ucrania ocupada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que pretendía Putin era desnazificar, ¿no? Con su invasión. Pero lo que ha conseguido es lo contrario, es que cada vez haya más gente que reivindique a Bandera y que reivindique... Sí. Entonces, esa es mi crítica. Yo, por supuesto, jamás defenderé, jamás, la redundancia, me parece criminal, absolutamente criminal. Pero si tú lo que realmente quieres es que jamás desaparezca, permite que haya un Estado palestino. Permita que... ¿Saben ustedes lo que son 2 millones de seres humanos? Que el 80% jamás en su vida ha salido de ese pequeño territorio, jamás, que no tienen ningún derecho. Que no. Bueno, yo les invito a que vayan y hablen. Y vuelvo al tema. Y ahora los periodistas. No nos dejan ir a los periodistas. Sí, sin ninguna duda. Si el ataque lo produce, jamás... Sí. Tenemos otra pregunta por allí, vamos a dar paso... Sí, después ya le damos paso a usted. Chico de la camisa azul. Si eres estudiante, preséntate. Vale. Bueno, soy Alejandro, estudiante de la Carlos III, de Periodismo y Comunicación. Encantado, lo primero de todo. Habéis hablado de que Israel a día de hoy no deja entrar a los periodistas en Gaza, de que se han cometido más de 100 asesinatos. A mí me interesaba conocer cómo es informar a día de hoy desde Rusia, si la información, no los periodistas de allí, sino periodistas extranjeros, corresponsales, si la información conocéis que pase por algún tipo de filtro y bueno, pues cómo es la rutina allí como corresponsales. Yo no estoy allí y por lo tanto no puedo hablar del presente. Lo que sí sé, o sea, es que, que los periodistas ahora, hasta que empezó la guerra, los visados de los corresponsales internacionales se renovaban cada año. Ahora los renuevan cada 3 meses y eso lleva consigo mucho papeleo e implica la aprobación de los servicios de seguridad, de tal manera que el corresponsal siempre está en vilo porque no sabe si le van a prolongar la acreditación o no, que es una manera de echarlo sin decir que lo echan, ¿no?
Eso por una parte. Después, las fuentes, hay toda una lista de países hostiles y los representantes de esos países hostiles, sean diplomáticos o sean periodistas, tienen mucho menos acceso a diferentes cosas que otros. Y en tercer lugar, la misma gente, dado que tener relaciones con gente que representa instituciones hostiles puede ser perjudicial para ella, pues te habla muchísimo menos, ¿no? Y así estamos viendo que hay medios donde las entrevistas conflictivas no se firman porque hay peligro para el periodista que las ha hecho, ¿no? Yo creo que ahora mismo, yo no he estado en Rusia cubriendo informativamente la guerra, la invasión de Ucrania, con lo cual tampoco puedo hablar exactamente, por lo que me cuentan los colegas, ahora mismo debe ser muy difícil y hay que tener ese equilibrio complicadísimo del que hablaba Pilar. Pero hay otro elemento, y como hablamos entre las redes sociales, de las muchas cosas que me caen desde las redes sociales, una de ellas, y me caían desde el principio, la guerra de Ucrania, es que solo contaba la guerra desde el lado ucraniano. Yo estaba dispuesto a ir al otro lado también, lo que pasa es que son los rusos los que no te dejan ir al otro lado. Entonces yo, claro que iría al Donbass, he cubierto casi toda la guerra, casi todo el tiempo en el Donbass. Yo iría al Donbass a la parte ocupada por los rusos, si me dejaran, pero es que no me dejan, con lo cual Rusia es una dictadura y las dictaduras aplican pues esas restricciones absolutas, ¿no? a la información y a la libertad de prensa. Yo, por suerte, he tenido la suerte de poder estar en los dos lados, porque las cosas no habían avanzado en tiempo de guerra, pero no del último capítulo, porque las cosas no estaban suficientemente reguladas, pero ya era complicado. Después del 14... En 2014 sí se accedió a esa parte, ¿no? Pero sí, luego ya... bueno, pero era complicado. Había algunos colegas y de medios muy reputados que tomaban un avión y se iban a Crimea desde Moscú y escribían desde Moscú. Yo nunca hice eso, o sea, para hacerlo legalmente tenías que ir al territorio de Ucrania y desde el territorio de Ucrania ir a Crimea, que los rusos consideraban como suyo. Era pesadísimo y cansadísimo. Pero también era muy ilustrativo. Y sobre eso yo escribí un libro donde justamente cuento todos esos viajes de entrada y salida por las fronteras, por todas las lindes artificiales que se han creado entre un país y otro. Había otra por aquí adelante. Carlos Boró, de Brunin Internacional. Mi pregunta sería, a su juicio, ¿qué diatriba se espera de la OTAN en el caso probable de que gane Trump las próximas elecciones, respecto a Ucrania, sobre todo? No, eso tú, porque yo no. Sinceramente, creo que no lo sabe ni el propio Trump. Yo creo que es de este tipo de cosas que Trump se va moviendo. O sea, es un personaje absolutamente atípico, como creo que no hemos conocido en la historia reciente, en Occidente al menos, y que él mismo no sabe cómo va a manejar eso. Estoy convencido. Llegará, volverá a decir que hay que aportar más dinero, de repente cambiará de idea. Es lo mismo. Ayer o anteayer le escuchaba diciendo que si pierde las elecciones, los judíos estadounidenses serán los culpables, ¿no? Cuando él es el que más ha apoyado a Israel en la historia. Reconoció la anexión de Jerusalén Este y de los Altos del Golán, trasladó la embajada a Jerusalén desde Tel Aviv. Quiero decir, el que más ha hecho en apoyo a Israel, en teoría es Trump. Puso en marcha eso llamado de los acuerdos de Abraham, que luego no se ha consolidado por el tema de Gaza, pero que ahí sigue pendiente. Pero ahora él critica y él dice que son los judíos estadounidenses los que van a tener la culpa de su derrota. Es absolutamente imprevisible. Yo lo que sí creo, y eso es muy importante, y también antes mencionaba a Borrell, y lo reitero ahora, porque lo ha dicho varias veces, la Unión Europea, si quiere ser un actor importante en el escenario internacional, tiene que tener su propia política de defensa y sus propias capacidades. No puede depender solo de la OTAN y, desde luego, no puede depender de un Estados Unidos que, a día de hoy, no sabemos qué deriva va a tomar. Es que Trump perfectamente puede... A mí me tocó ir a cubrir, es una forma de decir, la reunión de Trump
con Kim Jong-un en Singapur, que era absolutamente... Pero ¿cómo es posible esto? Que se esté bueno, pues se produjo y él estaba convencido que lo que había hecho era fundamental. Mañana, si ganan las elecciones, puede irse con Putin y puede de repente abandonar Ucrania, puede abandonar la OTAN, decir la OTAN ya no sirve de nada. Sinceramente, no lo sabemos. Yo no me atrevo, no soy capaz de hacer un análisis. Sí creo que probablemente haya fuerzas todavía en Estados Unidos, espero, porque yo también viví en directo allí, en Washington, el asalto al Capitolio, y no nos lo podíamos creer, ¿no? O sea, yo recuerdo, ahora que veo por ahí que me ha parecido ver a Carlos Malamud ahí al fondo, recuerdo una cosa que comentábamos en los años 70, ¿no? Que decía, ¿cuál es el único país del mundo donde nunca hay un golpe de Estado? Y dice, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay embajada americana, ¿no? Bueno, que era la que organizaba los golpes de Estado, ¿no? Bueno, pues yo en el asalto al Capitolio lo veía allí y decía, por primera vez en Estados Unidos hay un intento de golpe de Estado, pero no lo ha organizado una potencia de fuera, lo ha organizado el propio presidente. En fin, sinceramente no. Pero Carlos lo conoce también bien, porque Carlos ha sido corresponsal allí muchos años, o sea que igual tú tienes y también... Coincido contigo en lo que vivimos en la victoria de Trump y tal, o sea que... Si algo define a Trump es que es un político impredecible, pero es verdad que quizá en política exterior es menos impredecible. Es decir, ha habido una serie de tendencias y de corrientes que después Biden no solo no ha corregido, sino que ha fortalecido. Por ejemplo, la confrontación a través de aranceles con China, Biden la ha recrudecido. El tema de los acuerdos de Abraham, que tú decías, que permitiera una mayor flexibilidad de Israel con países árabes. Es decir, eso lo puso en marcha Trump y tenía un sentido que Biden continuó, ¿no? Con el reconocimiento del Sáhara, con todas otras implicaciones y todas otras medidas que puso en marcha Trump. Es decir, en la gran jugada y en la gran visión americana del mundo estratégica, Trump no ha ido tan desencaminado porque después no le han corregido algunas vigas maestras. Y quizá cuando llegue a la Casa Blanca, como tú dices, tenga que adaptarse a esa visión del mundo, porque sigue habiendo mecanismos más profundos que si Estados Unidos quiere seguir liderando y ser la potencia número uno, pues tendrá que preservar, ¿no? Entonces, en política interna veo mucha más inestabilidad por parte de Trump que en política exterior, que luego no se ha corregido tan profundamente. Sí, a mí me preguntaban el otro día, ya no me acuerdo quién, qué repercusión va a tener que gane Trump o que gane Kamala Harris. Y me voy 8 años atrás, y yo dije, yo creo que gane Trump o gane Kamala Harris, para el resto del mundo las diferencias van a ser escasas. Creo que para el interior de Estados Unidos las diferencias van a ser muy significativas y quizá muy graves. No sé si quieres decir algo más, Pilar. O... No. Pues yo creo que... Bueno, una última pregunta y terminamos, ya son algunos minutos pasados. Perdón. Soy Santiago y en primer lugar agradecerles la labor como referentes, porque soy estudiante de Periodismo y Relaciones Internacionales, primero en el CEU, y agradecerles esa labor. Y me gustaría saber, porque hablaban ustedes de la necesidad de una política exterior común, seria y fuerte en la Unión Europea, pero me gustaría saber si es posible en un contexto en el que los nacionalismos están en auge y los gobiernos cada vez se cierran más en sí mismos, si es posible una política común realmente con gobiernos cada vez más individualistas, ¿no? Pues es justo lo que he dicho al principio, que yo el riesgo que veo ahora mismo es precisamente que ante esos nuevos nacionalismos, esos nuevos populismos, lo que era la esencia de la Unión Europea y del camino que se había trazado. He leído hace poco el libro de Europa de Garton Ash, y que de alguna manera es algo mayor que yo, pero me sentía muy reflejado en lo que él contaba de cómo había sido la evolución, ¿no? de Europa y de la Unión Europea y del camino que nos habíamos trazado y cómo ese camino ahora está en riesgo. Y está en riesgo por este tipo de populismos, de nacionalismos. El caso, lo he mencionado, más significativo es el de Orbán en Hungría, pero no es el único. Ocurrió en Polonia y no es descartable que vuelva a ocurrir. Está ocurriendo en Francia, en Italia, aunque se han moderado un poco, pero ese riesgo está ahí. Y lo del Brexit, que también me tocó cubrir y que me pareció un desastre absoluto a la hora de... En primer lugar para los británicos, creo, pero también para la Unión Europea, porque era perder uno de los actores más importantes que podía permitir que esa política exterior y de seguridad común tuviera más fuerza. Yo ahora mismo lo veo en riesgo, pero es que veo en riesgo ahora mismo a la propia Unión Europea, al propio concepto de Unión Europea, Alemania. Es decir, que era una medida absolutamente
populista, a pesar de ser un canciller socialdemócrata, que es la de restablecer los controles en un espacio Schengen, que además en teoría está prohibido, ¿no?, por el Tratado de Schengen. Entonces, es un momento muy peligroso, sin ninguna duda. Muchísimas gracias. Bueno, Pilar, querías apuntar algo, ¿verdad? Yo simplemente coincido, no soy especialista en temas de la Unión Europea, pero mi percepción es que estamos en una aguda crisis y el mantra de que necesitamos una política de seguridad exterior y de seguridad común es ya muy viejo y estaba en los 90 durante los Balcanes, se han puesto en marcha montones de iniciativas y parece que estamos como al principio y que no pasa nada. Y mi pregunta es, ¿qué ha de pasar para que de alguna manera lo que son obviedades conceptuales se transformen en mecanismos reales? Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias a los dos. De verdad que ha sido un gustazo escucharos, escuchar a voces autorizadas.